alcalde o alguno de los secretarios de allá, porque necesariamente tuviste buenas relaciones y tuviste confianza y demostraste que sabía. ¿Ves? Entonces, eso se da en el trato. Y usted no aprende sociología si no saben tratar a las personas, si no saben ver que existen unos estatus, que existen unas clases. Usted se comporta así, usted tiene que aprender a respetar, ni poder a tratarlo mal, ni hacerle mala atmósfera, ni tener peleas con nadie. Eso no es edificante para nadie. Entonces, no aprendió a socializarse. Entonces, si a esa persona requiere que le digan, como hay algunos que no le, algunos docentes de ustedes quieren que les digan doctores, ¿por qué? Porque ellos son los doctores de la ley, la mayoría son jueces, magistrados y están acostumbrados a que les digan así, y usted llega a tratarlo como un igual, no le gusta, porque es como faltarle el respeto. Entonces es como forma de ver la vida, y si a él le gusta que le digan, pues le decimos doctor, y entonces no nos complicamos. Si yo fuera un poco más inteligente, los doctores son los que tienen el título de doctorado y deben haber hecho unos estudios más que abogados, porque a usted no le dicen doctor abogado, nunca le dicen le confiero el título de abogado. Usted es doctor en Derecho o es doctor cuando haya hecho el PhD y haya hecho una maestría y haya hecho el doctorado o el postdoctorado. Entonces, esa persona sí ya en el cartón le dicen le confiero el título de doctor en Derecho. Y esa sí se le debería llamar doctor, pero ¿qué hacemos si culturalmente a los médicos y a los abogados desde la colonia eran los únicos que se les reconocía como doctores? Y eso ha sido tradicional. Entonces, y ellos están acostumbrados a que les digan su señoría, que les digan doctora, que los traten con respeto, y usted los va a tratar a tutearlos, y usted ¿por qué me tutea si usted no es amigo mío? Entonces hay algunos que son muy delicados en esas normas de trato y de relaciones. Entonces piensan que usted es abusivo, confianzudo y que le está como faltando al respeto. Entonces por eso uno tiene que mantener como ir conociendo a las personas y ir tratándolas como ellas quieren y darles su lugar y ya. Eso es lo importante de la sociología. Espera un momentico que me están timbrando el citófono. Un minutico. Bueno, aprovecho para decirles que la clase la estoy grabando de 3 maneras. Rápidamente la estoy grabando desde Teams, desde una aplicación del celular y desde el computador por si alguna llega a fallar. Entonces, ya saben, pues al WhatsApp yo se lo mando cualquiera de las 3. Bien, entonces es que me dejaron algo en la portería. No querían dejarlo porque era plata, pero ya me la dejaron. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? La sociología no es tanto aprenderse una memoria, es como tratar de aplicarlo, es como para tratar de entenderlo. Y propiamente usted puede tener los apuntes para el previo ahí a la mano, no importa. Y usted puede buscarlo rapidito. Pero yo lo que quiero es que usted lo explica y yo le pongo situaciones para que usted lo aplique. Entonces, si usted entendió que era el pluralismo, si usted entendió que era la culturación en una cultura común y corriente, ahora, ¿cómo será el pluralismo en lo jurídico? Eso es lo que aprendemos aquí, tratamos de relacionar, entonces, y de complementar. Por eso, cuando nosotros hablamos no alcanzamos a explicar todos los autores. Entonces, nosotros tenemos los grupos sociales, que hay muchos grupos, es más, de hecho nosotros estamos en varios grupos. Entonces, ¿qué debemos saber? ¿Qué es un grupo social? ¿Cómo estar en un grupo social? ¿Qué tipos de grupos sociales? Es algo sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y una institución social? Es que las instituciones sociales son comportamientos establecidos y reconocidos por la sociedad y por lo tanto son necesarias y la sociedad los avala. Entonces, es importante que para que una sociedad, una comunidad exista, tenga ciertas instituciones sociales. Es importante que haya autoridad. Entonces, una institución es una institución gubernamental. En algunos libros le dicen la institución estatal y otros le dicen la institución política, pero es la misma. Es la que tiene que ver con quién orienta
el gobierno y el Estado y la ideología de ese país o de ese Estado. Entonces está en cabeza de los gobernantes. Por eso algunos la llaman instituciones gubernamentales, otros le dicen institución política, porque la política para algunos autores es el arte de gobernar. ¿Ves? Entonces, y para otros la política es la historia de las ideas. Entonces, si es las historias, si es la historia de las ideas, entonces la política es la historia de las ideas para gobernar. Porque es que todos tienen su política. Usted, la Santoto tiene las políticas y están en el PEI, en el Proyecto Educativo Institucional. Es las orientaciones y la ideología de cómo concibe la educación y la formación de los estudiantes. Entonces ella tiene sus políticas. Yo tengo mis políticas, que son mis reglas, de cómo ordeno, manejo y mando en mi casa. ¿Ves? Entonces yo tengo mis propias políticas. Es más, tengo mis políticas en mi clase, que de pronto sean más suaves o más amables con otros, pero las mías son un poco más serias y más exigentes. Entonces, porque las personas depende de su manera de actuar. Entonces, la institución gubernamental que tiene que ver con todos los niveles de poder del gobierno, pues están los tres poderes públicos y todos tienen sus niveles de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y dentro de eso hay otras jerarquías. Y cada una tiene su nivel y puede crear los fenómenos jurídicos, como veamos más adelante cuando veamos los fenómenos jurídicos y la clasificación de ellos, qué instituciones emiten dentro de esas ramas del poder, tienen la autoridad de emitir los fenómenos jurídicos y que son de cumplimiento para el entorno en el cual se desarrolle. Entonces, de alguna manera, lo que significa es que dentro de las instituciones es importante, y Colombia siendo un país capitalista, de una sociedad en la cual permite que se acumule el capital, que unos tengan más que otros, pero a su vez también permite que entidades públicas y privadas, y el Estado debía mediar ese equilibrio y debía procurar favorecer a las personas más pobres. Por eso, a partir de la Constitución, a la República de Colombia o al Estado Democrático de Colombia le metieron Estado Social Democrático de Derecho. Le metieron la palabra social, que viene de sociología. ¿Y qué significa, señor Estado? A usted le corresponde mediar y ver que los de su Estado tengan al mínimo condiciones de dignidad humana y velar porque esa dignidad exista en su territorio. ¿Y qué es lo mínimo que para tener condiciones de dignidad humana? En un Estado social, usted tiene la obligación de crear que tengan salud, educación, alimentación y vivienda. Señor Estado, hay unos que no tienen nada que comer, que son viejitos o que son... Entonces, procure que su entidad o su alcaldía haga unos auxilios de la tercera edad. Que hay niños que no tienen que alimentar, entonces haga comedores y déles al menos un almuerzo, un refrigerio, porque el Estado tiene la obligación de subsidiar a las personas más pobres que no tienen nada. ¿Qué es lo que pasa en nuestro Estado social? Que él debería recoger los impuestos y esos y tratar de mejorar y darle oportunidades a los que no tienen, subsidiarle. Bueno, los que trabajamos todos tenemos una EPS, los que tenemos que pagar, los que no tenemos, pagamos una EPS privada, tenemos salud. ¿Y qué pasa, señor Estado, si usted es social y debe velar por la igualdad y la dignidad de todos los habitantes de su territorio? ¿Qué pasa con los que no tienen salud? Señor Estado, ¿qué debería hacer en un Estado social? ¿Qué creen que debe hacer? Para los que no tienen salud de ninguna manera. Porque los que tenemos un contrato de trabajo, pues entre el trabajador y el empleador pagan la EPS, pagan la salud y lo afilian a uno. Pero los que no, ¿qué? El Estado debe crear un fondo y debe crear, para los de bajos recursos, debe crear un fondo que los atienda lo mínimo. ¿Y ese fondo cómo se llama en Colombia por ser un Estado social? CISBEN. Perfecto, el CISBEN. Entonces llega un señor campesinito, un señor de la calle, que no tiene EPS, que no está pagando ninguna seguridad social, debe estar
con un nivel del CISBEN y lo deben atender y lo debe pagar todo. ¿Quién? ¿Quién debe pagar todo? ¿El Estado? Sí, señor, el Estado. ¿Y cuál es el problema? Que el Estado debe destinar y pagarle eso a las IPS, a los hospitales y a las clínicas, la atención que le hace a aquellas personas del CISBEN. Y es una obligación recibirlos. Entonces, en el hospital se enfermó un inmigrante venezolano que, bueno, le digo, está gravísimo, está que muere. ¿Dónde lo recibe? Por cuestión humanitaria y por ser un Estado social y por haber creado un estatuto de migrante que dice que le va a atender las condiciones mínimas para que subsista, al menos mientras esté en el territorio. Lo llevaron a una clínica privada, no lo atendieron. ¿Dónde lo recibieron? Que hay un pabellón para los migrantes en el hospital González Valencia y en el del norte. ¿Ves? ¿Quién le pagó el medicamento? ¿Quién le pagó? El Estado. El Estado tiene que recibirle y aplicarle el medicamento y esto. Y pues la familia tiene que estar pendiente de llevarle algunas que otras cosas, pero el Estado lo básico de salud se lo debe dar, porque este es un Estado social. Pero ¿por qué nunca le pagan a los hospitales y siempre andan en quiebra, ni a las clínicas todos los medicamentos y todo lo que le dan a estas personas? El Estado le debe girar y siempre está sobregirado y andan en quiebra los hospitales porque prestan los servicios y tanto las EPS como el gobierno a través de Comparta, aquí en Santander se llama Comparta, entonces le mandan enfermos, le mandan de todo, le mandan a hacer cirugía y no las pagan, y una cirugía que vale 20 millones que no las pagan. Y entonces la institución saca los materiales de allí y después cómo los compra. Por eso es que hay cierta desfase, porque al pasar esos contratos y todo eso, entonces hay mucha corrupción. Mandan los contratos de alimentos y les dan carne de burro, no les dan los alimentos, les dan cosas dañadas, les dan cosas y no sé cuántas. Entonces es la corrupción la que no permite que funcionen muy bien todos estos procesos, porque la plata la desvían, porque no hacen lo que debe ser. ¿O no es así? Mis niños. Sí, profe. Entonces, correcto. Que sí, totalmente. Entonces, por eso es que la sociología, el Estado social que cambió a partir de antes era un Estado democrático de derecho, República Democrática de Derecho, pero ya cambió para pensar en los menos favorecidos, pero el Estado, que es el que debe hacer la contratación y que debe ayudar, entonces se deja llevar por la subcontratación y todo esto, y por lo tanto hay una cantidad de corrupción y desvío de esos recursos y nunca funcionan, y no funcionan bien porque no hacen los giros, no corresponden. Ellos les pasan las cuentas de todo lo que se gastó en cualquiera de estos clientes y el Estado debe destinar. Y de hecho, a todos los que ganamos más de tres salarios mínimos en adelante, nos descuentan un fondo de solidaridad del salario de nosotros, nos descuentan, que va para el fondo del FOSIGA, y ese es el que debe alimentar el CISBEN. Entonces, la plata sí la descuentan a las personas que ganan más y a las que todo esto se saca.